El nombre era Isabela Ramírez. Algunos la llamaban Isa, otros simplemente la mujer que no se calaba. Nació en el barrio de Iztapalapa en 1978, en una pequeña casa de ladrillo rojo donde su madre vendía tamales en la puerta antes del amanecer. Su padre nunca estuvo. La abandonó meses después de que ella naciera, dejando solo una promesa incumplida y un vacío que Isabela aprendería a llenar con palabras, con preguntas, con la determinación silenciosa de alguien que decide que su propia verdad es lo único que le pertenece completamente. La transición de Isabela no fue un acto de rebelión glamurosa, fue un acto de supervivencia. A los 19 años, cuando la mayoría de sus compañeros de secundaria ya buscaba trabajo en las maquilas o se desvanecía en las redes de tráfico de drogas que serpentean por los bordes del Distrito Federal, ella se miró en el espejo de un baño público y reconoció por primera vez quién era realmente. No fue un momento de revelación cinematográfica, fue un suspiro profundo, una certeza tranquila. La decisión de ser ella misma completamente, sin disimulos, sin máscaras. En la Ciudad de México de los años 2000, esa decisión era un acto de coraje puro. El territorio donde Isabela vivía era un laberinto de contradicciones. Iztapalapa es la delegación más poblada de la capital, un espacio donde conviven familias trabajadoras, tiendas familiares, iglesias llenas cada domingo, y al mismo tiempo, donde la muerte llega sin aviso previo. Las calles huelen a comida callejera, a diésel de los microbuses, a humedad después de la lluvia. El aire es denso, cargado de historias que nadie cuenta en los noticieros. Isabela caminaba esas calles cada mañana para ir a su trabajo como recepcionista en una clínica comunitaria pequeña. Su voz era suave pero firme. Los pacientes la escuchaban, confiaban en ella. En un territorio donde la invisibilidad era protección, ella había elegido la visibilidad, cabello largo y teñido, vestidos simples pero dignos, una presencia que no pedía permiso. Iztapalapa en esos años vivía bajo una nube. El tráfico de drogas no era un secreto, era una realidad tan presente como el agua o el aire. Los carteles no eran nombres en las noticias, eran los hombres que bloqueaban las esquinas, que reclutaban a los hijos de los vecinos, que convertían las casas abandonadas en puntos de venta. La policía no iba a Iztapalapa para proteger, iba para cobrar. Los médicos en la clínica donde Isabela trabajaba veían víctimas de violencia casi a diario, jóvenes con balazos en los muslos, advertencias del crimen organizado, madres buscando ayuda después de que sus hijos desaparecían, trabajadores sexuales con infecciones, con miedo, con historias que no podían contar a nadie. Fue en esa clínica donde Isabela conoció a Miguel. Tenía 18 años cuando lo trajeron una noche de junio de 2001. Trabajaba como vendedor de dulces en un puesto de la esquina. Su madre lo había criado sola, igual que la madre de Isabela. Esa noche, Miguel fue reclutado a la fuerza por un grupo de narcotraficantes que operaban en la zona. Se negó, dijo que no, una decisión que le costó un balazo en la rodilla, una cicatriz permanente y el miedo que vive dentro de todos los que dicen no al crimen en esa ciudad. Isabela lo ayudó mientras sanaba, hablaba con él cada vez que venía a curarse, le contaba sobre su trabajo, sobre los sueños que aún tenía, sobre la importancia de no dejarse absorber por la desesperación. Miguel escuchaba. Algo cambió en Isabela esa noche. Ella no era ajena al dolor de la ciudad, pero cuando vio a ese chico llorando por lo que le habían hecho, cuando escuchó a su madre maldecir a los hombres que lo hirieron, cuando entendió que nadie iba a hacer nada, que la policía no llegaría, que la justicia era una palabra vacía en esas calles, algo dentro de ella se despertó. No fue venganza lo que nació, fue indignación. Fue la furia tranquila de quien comprende que el silencio es cómplice. 2 semanas después, Isabela comenzó a escribir. Su herramienta no fue una arma, fue un cuaderno gastado que compró en una papelería de barrio, y un bolígrafo azul. Cada noche, después de trabajar, se sentaba en su pequeño departamento compartido, bajo la luz de una bombilla amarillenta, y escribía. Documentaba nombres, direcciones, fechas,
Casos de violencia que la clínica atendía. Víctimas cuyas historias nadie escuchaba, médicos que los trataban sin hacer preguntas, policías que aparecían para intimidar, no para proteger. Su escritura era periodística, meticulosa, sin exageraciones, solo hechos, solo verdad. Pausa y piensa cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? Durante 3 años, Isabela mantuvo ese cuaderno en secreto. Trabajaba en la clínica, cuidaba a su madre enferma, iba a misa los domingos, vivía una vida que parecía ordinaria a los ojos externos, pero cada noche escribía. Su cuaderno se convirtió en el registro más detallado de la violencia en Iztapalapa que nadie había compilado jamás. Nombres de sicarios que la clínica atendía después de enfrentamientos, direcciones de casas usadas como centros de tortura, frecuentadas por oficiales de policía que llegaban a buscar información o dinero, el nombre de un comandante local que había desaparecido 3 personas inocentes, personas que Isabela conocía personalmente. El patrón de corrupción estaba ahí, documentado en sus páginas, esperando ser revelado, pero Isabela sabía que escribir no era suficiente, que documentar no era transformación, que los documentos desaparecen, se pierden, se quedan guardados. Necesitaba que la ciudad viera, que la ciudad escuchara. En 2004, Mídice hizo copias de fragmentos de su cuaderno, no todo, solo lo suficiente. Historias de familias devastadas, testimonios de víctimas que habían dado permiso para que sus casos fueran conocidos, nada que violara privacidad, solo verdad. Luego, una noche, dejó esas copias en la puerta de un periódico pequeño, independiente, que había comenzado a hacer investigación sobre criminalidad en la ciudad. No firmó, no dejó nombre, solo un símbolo, una mano que sostenía una pluma, dibujada en azul. El periódico publicó la primera investigación una semana después. Los nombres no eran los de sicarios menos importantes, eran oficiales de policía, nombres que la gente reconocía, funcionarios que vivían en casas grandes, que aparecían en fotos de fiesta. La indignación fue inmediata. La respuesta fue silenciosa, pero profunda. En Iztapalapa, en las vecindades y las iglesias, en los mercados y las esquinas, la gente comenzó a hablar. La gente comenzó a conectar puntos. La gente comprendió que alguien estaba registrando, que alguien no se callaba, que el silencio no era la única opción. Los periódicos grandes tardaron más en tomar la historia, pero la tomaron. La Procuraduría abrió investigaciones, aunque lentamente, aunque con la inercia característica de las instituciones corruptas. Pero algo había cambiado en el territorio. Las víctimas comprendieron que sus historias importaban, que alguien las estaba viendo. Isabela recibió amenazas, anónimas, un mensaje grabado en su buzón de voz, una nota dejada en la puerta de su departamento. Ella comprendió que había cruzado una línea, que el silencio que la rodeaba era protección, y que al romperlo había expuesto su propia vulnerabilidad. Pero no paró. Entre 2004 y 2007, Isabela se convirtió en lo que sus contactos en organizaciones de derechos humanos comenzaron a llamar una fuente confiable. Cientos de historias llegaban a su cuaderno. Una mujer cuyo hijo fue desaparecido, un trabajador sexual cuya pareja fue asesinada por policías, un niño que vio a su padre ser torturado. Cada historia era registrada, verificada, documentada. Cada historia era pasada a periodistas, a organizaciones civiles, a cualquiera que tuviera el coraje de escuchar. Su apartamento se convirtió en algo más que un hogar. Era un centro de documentación viva. Voluntarios, víctimas, periodistas llegaban en la noche, traían historias, se las llevaban. El símbolo de la mano con la pluma aparecía ahora en las publicaciones de manera constante. La gente en las calles sabía quién era, los criminales sabían quién era, y aunque el miedo nunca desapareció completamente, Isabela comprendió que el miedo es un precio que pagas por la dignidad. La comunidad comenzó a reaccionar de maneras inesperadas. Madres que antes vivían en silencio comenzaban a hablar en las plazas sobre sus hijos perdidos. Trabajadores comunitarios documentaban desapariciones. Jóvenes que querían escapar de la reclutación forzada sabían que podían contar su historia, que alguien la registraría, que no sería olvidada.
El silencio que antes era la regla no escrita comenzó a ser cuestionado. Las iglesias comenzaron a abrir sus puertas para asambleas comunitarias. Los periodistas se atrevieron a llegar a Iztapalapa sin tanto miedo. El territorio estaba cambiando, pero con cada cambio viene un costo. En 2007, después de una de las publicaciones más impactantes en la que Isabela ayudó a documentar una red de corrupción que incluía a 3 comandantes de la policía municipal, las represalias llegaron de manera más violenta. Un informante que había ayudado a Isabela fue encontrado en un callejón, golpeado. Pasó semanas en el hospital. La familia de Isabela fue amenazada directamente. Hombres en autos sin placas aparecían en su calle. La clínica donde trabajaba fue visitada por policías que interrogaron a sus colegas sobre ella. Una noche, cuando salía del trabajo, encontró su departamento revuelto. Sus archivos no estaban. Sus documentos más sensibles habían sido tomados. Fue un mensaje claro. Sabemos dónde estás, sabemos quién eres, sabemos qué haces. Isabela lloró esa noche, lloró por el miedo, lloró por la rabia, lloró porque comprendió que el costo de la verdad es más alto de lo que había calculado, pero no lloró porque quisiera dejar de luchar, lloró porque entendía la magnitud de lo que enfrentaba. Fue en esa crisis cuando cometió el error que la perseguiría para siempre. En su desesperación por proteger a su madre y a sí misma, Isabela buscó ayuda de una organización criminal que rivalizaba con la banda que la estaba persiguiendo. Fue un momento de debilidad, una decisión tomada bajo miedo extremo. Buscaba solo protección, pensó, solo un escudo temporal, pero la violencia no es un escudo, es una trampa que se activa apenas la tocas. Los rivales hicieron más que protegerla. Atacaron a los hombres que la amenazaban. Una noche, un tiroteo en la esquina de su calle, un policía corrupto, uno de los que la perseguía, fue herido gravemente. No murió, pero quedó paralítico. Fue entonces cuando Isabela se dio cuenta de lo que había puesto en marcha, que no podía controlar, que la violencia tiene su propia lógica, su propia inercia. Pausa y piensa cuando aceptas la arma de tus enemigos, ¿quién eres realmente? La parálisis de ese policía fue el primer accidente colateral, el primero de varios. Una semana después, en un enfrentamiento entre bandas rivales buscando territorio, un niño de 11 años fue alcanzado por una bala perdida. Estaba en su casa, haciendo la tarea. Isabela lo conocía, había cuidado de él en la clínica, vivirá el resto de su vida en una silla de ruedas. La bala le destrozó la médula espinal. Fueron milímetros, solo milímetros lo separaban de la muerte. Cuando Isabela supo, algo dentro de ella se rompió. Fue a ver al niño al hospital. Su madre estaba allí, devastada. Cuando vio a Isabela, sus ojos se llenaron de una rabia que no necesitaba palabras. Isabela no pudo hablar. Salió del hospital y vomitó en un callejón cercano. Fue la primera vez que comprendió verdaderamente el peso de sus decisiones. No era abstracto, era un cuerpo pequeño, una vida entera alterada para siempre, una madre destrozada. Esa noche, Isabela tomó una decisión radical. Paró todo contacto con la organización que la estaba protegiendo. Se cortó, de manera abrupta y peligrosa, pero se cortó. Mandó un mensaje claro: no más, sin importar el costo. No volvería a permitir que la violencia fuera cometida a su nombre, aunque fuera indirectamente. Fue un acto de coraje genuino, y fue también un acto de autopreservación, porque Isabela comprendió algo fundamental que se había convertido en lo opuesto a lo que buscaba ser, que el escudo de la violencia es también una prisión, que la documentación de la injusticia solo tiene valor si se hace sin cómplices en la criminalidad. Los meses que siguieron fueron entre los más solitarios de su vida. Las amenazas continuaron, pero de manera distinta. Ya no era protección, era venganza. Ambos lados la querían por haberla traicionado, o así lo veían ellos. Isabela se mudó 3 veces en 6 meses, dejó su trabajo en la clínica, una decisión que le rompió el corazón porque significaba abandonar a los pacientes que dependían de ella, pero era necesario. Cambió su rutina completamente, se volvió fantasma en la ciudad que la había visto nacer.
pero el trabajo no paró. Desde el anonimato más profundo, trabajando con organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y redes de activistas, Isabela continuó documentando, ahora con más cuidado, ahora sin armas, sin protección violenta, solo con su cuaderno, su investigación y su determinación de que la verdad no fuera olvidada. Pasó de ser la fuente a ser la coordinadora de redes de víctimas que buscaban justicia a través de canales legales, aunque lentos. En 2008, Sereismos, trabajando junto a un equipo de periodistas y abogados, Isabela ayudó a compilar un reporte de 120 páginas sobre desapariciones forzadas en Iztapalapa entre 2000 y 2008. El reporte fue presentado a la Procuraduría General de la República. No generó acción inmediata, la burocracia es lenta, la corrupción es profunda, pero el reporte quedó en el registro, quedó como prueba de que alguien había visto, que alguien había registrado, que las historias de esas desapariciones no serían olvidadas. Pasó un año más. Isabela vivía en un departamento pequeño en la colonia Roma, lejos del territorio que la vio nacer. Trabajaba como editora de un blog de noticias independientes. Ganaba poco, pero lo necesario. Por las mañanas, iba a cafés públicos y recibía a gente que quería contar sus historias. Por las tardes, escribía. Por las noches, ayudaba a documentar casos de desaparición y violencia para una organización internacional de derechos humanos. Fue entonces cuando el verdadero confronto llegó. En 2009, después de años de investigación, una organización de periodistas y abogados que había trabajado estrechamente con Isabela logró identificar a alguien mucho más grande que los comandantes locales, un político magnate que había sido alcalde de Iztapalapa en los años 90 y que ahora ocupaba un puesto en la Cámara de Diputados. Su nombre era Javier Maldonado. Había estado en el poder cuando el tráfico de drogas en la delegación se había expandido exponencialmente. Su administración había desmantelado programas sociales. Sus policías se habían entrenado con fondos que provenían de sobornos de carteles. Isabela tenía documentos, testimonios, papel electrónico, rastros digitales que conectaban a Maldonado directamente con desapariciones forzadas. El plan era exponer todo en rueda de prensa, pública, oficial, documentado, sin armas, solo con la verdad. Pero antes de que la rueda de prensa ocurriera, alguien filtró la información al equipo de seguridad de Maldonado. Isabela fue amenazada directamente. Un mensaje que dejaba claro si hablaba, desaparecería. No como un presagio, como una promesa, que ella misma desaparecería. Fue el periodista que trabajaba con ella, Jorge Mendoza, quien sugirió que se fuera de México, que viviera para continuar el trabajo desde el exilio. Pero Isabela rehusó, porque comprendió algo vital, que si desaparecía la historia desaparecería con ella, que el exilio era también una forma de silencio. Así que decidió quedarse, y decidió hacer algo radical. Isabela fue directamente a la Cámara de Diputados. En la entrada principal, durante una sesión legislativa, se paró frente a Javier Maldonado, lo miró a los ojos, y le entregó un sobre. Adentro estaba una copia de todos los documentos, las pruebas, los testimonios, todo. Lo hizo públicamente, frente a guardias de seguridad, frente a testigos. Fue un acto de exposición pura, un acto que decía: yo sé quién eres, la ciudad sabe quién eres, tu corrupción no es un secreto, es un registro. Maldonado quedó lívido, los guardias la sacaron del edificio, fue detenida brevemente, aunque sin cargos. Pero lo importante es que la acción fue vista, fue documentada por periodistas que estaban en el lugar, fue transmitida en redes que comenzaban a crecer en esa época, fue compartida, amplificada, convertida en símbolo. 3 días después Maldonado presentó su renuncia por razones de salud. 3 meses después, la Procuraduría abrió una investigación formal sobre sus actividades. No fue justicia inmediata, pero fue justicia en movimiento. Fue el sistema comenzando a responder, aunque fuera lentamente, aunque fuera de mala gana. Durante los siguientes años, mientras el caso Maldonado se movía a través de los tribunales, Isabela trabajó en la sombra. Su nombre se volvió casi legendario en los círculos de activismo y periodismo. La mujer que no se callaba,
la mujer que había enfrentado al crimen, al sistema corrupto, a los políticos poderosos, usando solo la verdad como arma. Pero la leyenda era más grande que la realidad era más íntima, más frágil, más humana. A los 35 años, Isabela vivía sola. Su relación con su madre había sido complicada. Su madre no comprendía completamente las decisiones de su hija, aunque la amaba. Los amigos eran pocos. Las personas de confianza podían contarse con los dedos de una mano. El miedo nunca desapareció completamente, solo aprendió a vivir con él, como se aprende a vivir con una enfermedad crónica. Algunos días era más fuerte, otros días era casi invisible. Pausa y piensa, ¿cuál es el costo verdadero de buscar justicia cuando el sistema completo es corrupto? Para 2012, Maldonado estaba siendo juzgado. Los medios de comunicación grandes finalmente se movían. Las pruebas presentadas en el juicio incluían material que Isabela había compilado, aunque su nombre no apareciera en los documentos públicos. Ella era invisible, perfectamente invisible, y eso era exactamente lo que quería. El crédito no era importante, era que la verdad fuera escuchada, que las víctimas fuesen vistas, que el sistema respondiera. Maldonado fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, no por las desapariciones. Eso siguió siendo un proceso legal separado, más lento, más complicado, pero fue una rendición de cuentas parcial, fue justicia imperfecta, pero justicia en movimiento. Cuando Isabela supo de la condena no celebró, se sentó en su apartamento, en la oscuridad, y lloró. Pero no de tristeza, fue la liberación de algo que había estado acumulando en su pecho durante años, la confirmación de que lo que había hecho importaba, de que la documentación, la persistencia, la fe en que la verdad finalmente emergería, tenía valor. En los años que siguieron, Isabela trabajó en diferentes proyectos, ayudó a fundar un archivo de derechos humanos en línea, capacitó a periodistas en documentación segura, colaboró con abogados en casos de corrupción, continuó escribiendo en su cuaderno, aunque con menos secreto. Su cuaderno se volvió casi un artefacto público, accesible a investigadores y activistas. La violencia en la Ciudad de México no terminó. Iztapalapa no se transformó en un paraíso de justicia y paz. El crimen continúa, la corrupción continúa, pero algo cambió. El silencio se rompió, las historias comenzaron a ser documentadas, las víctimas comenzaron a ser vistas, no como estadísticas, sino como personas. Isabela Ramírez desapareció del ojo público alrededor de 2015, no desapareció violentamente, simplemente decidió dejar México. Se mudó a Berlín, donde trabajó con organizaciones internacionales que documentan violaciones de derechos humanos en América Latina. Mantuvo un perfil bajo, continuó el trabajo, en la distancia, en el anonimato relativo persistió. La comunidad de Iztapalapa la recuerda. No es una leyenda en el sentido tradicional, es parte de la memoria viva. Las madres que perdieron a sus hijos hablan de ella. Los activistas jóvenes conocen su historia. En los muros, a veces aparece el símbolo, una mano que sostiene una pluma, en azul. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, aún quedan verdades que contar. Lo que Isabela Ramírez hizo no fue violencia, fue resistencia, fue documentación, fue la negativa radical a permitir que la injusticia fuera olvidada. Su arma no fue un arma, fue su voz, fue su escritura, fue su presencia persistente en un territorio donde la invisibilidad era lo normal, y en esa persistencia, en esa negativa a callarse, en esa documentación meticulosa de la verdad, ella se convirtió en algo más que una persona, se convirtió en un símbolo de que el cambio es posible, de que la justicia, aunque sea lenta, aunque sea imperfecta, aunque requiera años de trabajo silencioso, es posible. La última vez que se supo de ella fue en 2023, cuando un periódico alemán entrevistó a una mujer que trabajaba en una organización de derechos humanos en Berlín. No dieron su nombre completo, solo dijeron que era una activista mexicana que había documentado corrupción en su país durante los años más violentos, que ahora ayudaba a otras víctimas de violencia de Estado a contar sus historias, que creía que la verdad eventualmente prevalece, que el silencio nunca es la única opción.
en Iztapalapa, en las calles donde comenzó, donde su madre vendía tamales en la puerta antes del amanecer, donde ella decidió ser ella misma completamente, donde comprendió que la verdad es un acto de coraje. La historia de Isabela Ramírez vive, no como mito, como memoria, como recordatorio de que la justicia no llega a través de la violencia, llega a través de la persistencia de quienes se niegan a olvidar, a través de la escritura, a través de la documentación, a través de la voz que no se calla, y en ese silencio que es también presencia, en ese anonimato que es también poder, en ese símbolo de una mano que sostiene una pluma, la verdad espera, esperando el día en que todos los que sufrieron sean vistos, cuando todas las historias sean escuchadas, cuando la justicia no sea un sueño, sino una realidad cotidiana en las calles de la ciudad. La historia de Isabela Ramírez es la historia de alguien que eligió la verdad sobre el miedo, la documentación sobre la violencia, la voz sobre el silencio. Es la historia de una mujer trans que enfrentó un sistema corrupto no con armas, sino con la persistencia inquebrantable de quien cree que otro México es posible, y aunque esa otra México aún no es realidad, su trabajo continúa, su cuaderno continúa, su símbolo, la mano con la pluma, continúa apareciendo en los muros, recordando a todos que la resistencia es posible, que la verdad es posible, que la justicia, aunque sea lenta, aunque sea imperfecta, aunque requiera el sacrificio de una vida entera de coraje tranquilo, es posible.